Muy bien. Vamos a ver este ejemplo. Dice, supone que se tiene un universo de discurso formado por 5 pacientes. Este está orientado a la parte de biomédica. Entonces tenemos a Ana, Carlos, Luis, María y Sofía. Solamente los 3 primeros tienen hipertensión. Carlos y Luis tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares, mientras que Ana, María y Sofía no los tienen. Solo Ana y María tienen un dispositivo médico implantado. Todos excepto Luis están participando en un estudio clínico. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es que, ok, representemos esto con una tabla de asignaciones. Entonces, quiere decir que vamos a tener diferentes criterios. Los principales van a ser que tenemos, por ejemplo, a Ana, tenemos a Carlos, tenemos a Luis, tenemos a María y tenemos a Sofía. ¿Ya? Y vamos a tener como ciertos predicados o proposiciones que queremos analizar. Por ejemplo, tenemos si tienen hipertensión, ese va a ser 1. También vamos a ver, corrámoslo un poquito, esta es la de hipertensión. También queremos ver si ellos tienen antecedentes en enfermedades cardiovasculares, entonces lo vamos a leer como S. Si tienen o no tienen, vamos a ponerlo en forma positiva. ¿Verdad? Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, DM. Voy a brincarme y ya les voy a explicar por qué. DM. Y vamos a tener el último que es SC, que es del estudio clínico. Entonces, ¿por qué estoy eliminando SND, que es que no tiene ningún antecedente de enfermedades cardiovasculares? Porque en este caso nosotros tenemos la idea de que ya tenemos una operación lógica que es la negación, ¿verdad? Entonces, el que yo diga tiene enfermedades o tiene antecedentes de enfermedades cardiovasculares, eso va a ser verdad. Y la negación, o sea, el que no lo tenga, yo lo voy a poner por falso. Entonces, puedo reducir la cantidad de proposiciones trabajando con una sola y determinar si es un verdadero o falso. Entonces, vamos a tomar la información que me está dando el problema. Por ejemplo, dice que solamente los primeros 3 tienen hipertensión. Entonces estamos hablando que son en este orden en el que me dieron. Entonces hipertensión va a ser verdadero para Ana, verdadero para Carlos y verdadero para Luis. Eso significa que por defecto María y Sofía no sufren de hipertensión. Entonces voy a ponerlo como falso. Entonces esto es como una tabla, ¿verdad? Como la que vimos la semana anterior, pero ya no vamos a dar casos o escenarios hipotéticos, que eso es lo que hacíamos con la tabla, ¿verdad? Poníamos 4 verdades, 4 falsos, luego íbamos alternando, o sea, dábamos todo el tipo de probabilidades que existía de combinar cada una de las situaciones. Aquí lo que hacemos es, con los datos que ya me están dando, doy los valores de verdad y los voy sintetizando en una tabla. Entonces ya trabajamos con la hipertensión. Dice que Carlos y Luis tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares. Entonces, para Carlos y para Luis, eso es verdadero. Entonces, busco a Carlos, esto es verdadero. Busco a Luis, esto es verdadero. Luego me afirman que Ana, María y Sofía no los tienen. Entonces, en ese caso, los pondríamos por falsos. Entonces, para Ana, para María y para Sofía. Dispositivos médicos solo los tienen Ana y María. Entonces, para ellos pongo verdaderos, Ana y María. Por defecto, los demás deben ser falsos. Y nos queda lo último, que sería el estudio clínico. Entonces, en ese caso, para el estudio clínico, dice que todos excepto Luis. Vean esta parte que estamos leyendo acá. Todos excepto Luis. Entonces, quiere decir que para Luis esto es falso. Para todos los demás, esto es verdadero. Y ya ahí condensamos toda la información que me estaba dando el ejercicio. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los escenarios que me están presentando acá. Por ejemplo, me están presentando esta primera idea, ¿verdad? Entonces vamos a copiar este ejemplo y vamos a recortarle un toquecito para que nosotros podamos trabajar con estas secciones de aquí solamente. Vamos a ponerlas por acá. Entonces, para la primera, vamos a nombrarla como primera. Para la primera dice que existe
debería existir al menos uno, quiere decir que debería existir al menos una de las personas o pacientes que yo tengo que cumpla con esas ideas. Entonces, veamos qué ideas son. Dice que ocupo que sea o tenga hipertensión y además que tenga antecedentes de enfermedades cardiovasculares. Entonces, tiene que cumplir esas dos como ciertas. O tengo la alternativa, entonces, o podría ser una persona que tenga un dispositivo médico. Entonces, yo ocupo al menos una que cumpla con todas estas condiciones. Entonces, yo ocupo que alguna sea cierta. Entonces, por ejemplo, para el dispositivo médico, vimos que con las únicas posibilidades con las que yo puedo trabajar es con Ana y con María. Ahora, quiero buscar personas que cumplan tanto que tienen hipertensión, y que además tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares. Entonces busco dos valores que sean verdadero y verdadero de forma simultánea. Entonces, si yo hago un análisis de los casos, por ejemplo, Ana no es una opción porque no cumple las dos, María tampoco porque no cumple ninguna y Sofía tampoco porque no cumple ninguna. Entonces, tengo de posibilidad, tengo a Carlos y tengo a Luis de posibilidad. Entonces, vean que sí tengo alternativas, sí tengo opciones. O sea, ¿existe alguien que cumpla alguna de estas dos posibilidades? Sí, tengo dos opciones, tengo a Carlos o Luis. O tengo a alguien que cumple esta opción de aquí, sí, pues tengo a Ana o María. Entonces, como sí soy capaz de encontrar personas o pacientes que cumplen alguna de mis condiciones, entonces quiere decir que esta primera proposición es verdadera. Vamos a ponerla así como verdadero. Y así hacemos con las demás. Voy a hacer una más para que usted y yo podamos probar esto. Hagamos esta última, esta 4, que me parece bastante interesante. Entonces, la 4, ¿qué dice? La 4 dice que para todo, ¿verdad? Dice para todos. Todos tienen que cumplir esta condición. Entonces, todos los que tengan hipertensión tiene que darme o tiene que existir la posibilidad de que tenga antecedentes con enfermedades cardiovasculares y además no utilice un dispositivo médico. Nosotros eliminamos esa opción, ¿verdad? Pero nosotros dijimos que era la negación de ¿qué? De tener un dispositivo médico. Entonces estamos usando esta abreviación que también conocemos, ¿verdad? Que podemos verlo en el mismo información. Entonces, yo tengo que tomar que esta parte es cierta, ¿verdad? Yo quiero cumplir que esto es cierto. Para todos tienen que funcionar. Entonces, todos los que funcionen en esta primera parte tienen que cumplir las segundas, la conclusión o el resultado que yo estoy buscando. Entonces, ¿quiénes tienen hipertensión? Según la tabla, la hipertensión tienen Ana, lo tiene Carlos y lo tiene Luis. Entonces, estoy trabajando con ellos tres. Los tres tienen que cumplir que esto sea cierto. Con uno que no cumpla, ya no es un para todo, aquí muere el tema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo trabajo? Ok, busco primero a Ana. Entonces, ¿Ana tiene antecedentes de enfermedades cardiovasculares? No, esto es mentira. Y Ana no utiliza algún dispositivo médico. Bueno, Ana sí utiliza. Entonces, esa negación es falsa. Entonces, falso y falso, ¿qué pasa? Eso es falso. Entonces, como yo estoy diciendo que Ana tiene que cumplir con esa condición, pero estoy diciendo que no, estoy cayendo en la conclusión de que no, entonces caemos en la situación de que esto es falso. Esto no sucede para todos. ¿Por qué? Porque acabo de descubrir que para Ana no funciona. Usted podría decirme, bueno, pero ¿qué pasa con Carlos y con Luis? ¿Para ellos funciona o no? No me va a importar, porque como no funcionó con uno, ya no me importa si funciona con los demás, porque tiene que funcionar con todos. Si hubiera funcionado con Ana, estoy en la obligación de ver si funcionó con Carlos y estoy en la obligación de ver si funcionaba con Luis. Entonces, dígame usted, tómelo en cuenta para la clase, si para Carlos y para Luis esta idea también funcionaba. Aquí termina nuestro ejemplo, espero que haya sido lo más claro posible. Si usted tiene alguna duda, por favor consulte con
conmigo, en este caso, por medio del correo institucional, para poder atender sus dudas necesarias. Entonces, hasta aquí quedan los videos de esta semana. Nos vemos en clase.